Hola chicos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo un tema un poco controversial que es ¿qué es la literatura? Pero antes de andar en el tema les traía un pequeño anuncio, bueno tal vez dos. El primero es que ya no voy a editar mis videos para agregarles la intro y el final, tendremos que decirles adiós. Porque estuve jugando mucho con varios editores de video y características y todo, y no sé qué bronca tiene mi compu, porque ya me dijeron que es mi compu la que hace eso, que al final de editar, por más que yo le ponga que quiero que se vea en pantalla completa, salen los videos chicos, aquí se ven unas líneas negras, y mi cara y todo se ve así como... y hasta baja la calidad, se ve como pixeleado y todo, y pues yo lo que quiero entregarles a ustedes es algo de la mejor calidad posible, a pesar de que mi cámara sea chiquita y todo, y pues no lo estaba consiguiendo, así que le vamos a decir adiós a eso para poder subir los videos directamente y que se vean muchísimo mejor para ustedes. La segunda es que bueno, tenemos una pequeña variación en el escenario para que puedan ver un poco mejor mis libros, que a algunos de ustedes les gustan mucho. Y la tercera es para agradecerles porque ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, estoy muy contenta, de verdad. Gracias por todo su apoyo y por todos sus comentarios, sus likes, todo lo que me han ayudado a crecer en este año y 3 meses más o menos. Y pues para agradecerles quería hacer algo, no puedo hacer un sorteo porque la verdad en el último sorteo el patrocinador nos quedó súper mal, estoy muy enojada con lo que pasó y estoy buscando otra persona que nos pueda patrocinar, así que ahorita todavía no les puedo dar regalos, pero lo que sí podemos hacer es pues que yo les haga algún video especial, por ejemplo que me hagan preguntas y yo las responda, un video de 50 cosas sobre mí o un Draw Your Life, que es cuando dibujas en el pizarrón tu vida. Entonces déjenme acá abajo en los comentarios qué les gustaría ver y yo con mucho gusto lo hago. Y pues bueno, vámonos con esto que es ¿qué es la literatura? Y bueno, tal vez se pregunten, ¿y ahora por qué les dio por grabar esto y no hablarnos de un libro o hacer un book tag? Pues resulta que estaba viendo el canal de Ariel Bisset, que es una de mis booktubers en inglés favoritas. Si no las conocen, si no la conocen, acá abajo les dejo un link a su video y a su canal. Y ella lo que estaba diciendo el día de hoy justamente es que si fanfiction se puede considerar como literatura o no. Y la verdad es que eso me llevó a una serie de enredos mentales al grado de que tuve que agarrar la cámara y ponerme a grabar ahorita para sacarlo porque creo que... ¿cómo les digo? Estoy un poco enojada con su video porque los argumentos que dio me parecieron muy malos y es una pena porque es una chica que me cae muy bien y generalmente tiene opiniones bastante similares a la mía y todo, pero ahorita sí siento que su video no viene al caso lo que dijo. Ella dice que el fanfiction no es literatura por dos motivos, porque no es original y porque no está dentro del canon. Y no voy a ahondar mucho en eso, si quieren ver mi respuesta la pueden ver en su video, yo le puse, la verdad no estoy de acuerdo que la originalidad o el canon tengan que ver en esto, pero pues sí me llevó entonces a pensarme qué es literatura y cómo podemos considerar si algo es literatura juvenil o no, que diga, si algo es literatura o no. El problema de la literatura juvenil, que también está como en boga ahorita si es literatura o no, y bueno, pues quería hacer este video para también conocer sus opiniones. En primer lugar, creo que lo que tenemos que tener en claro es que fanfiction como tal son relatos basados en obras, ¿no?, de otras personas. Y bueno, Ariel Bisset lo que decía... Estoy un poco nerviosa porque así como toda... después de ver su video. Ustedes disculpen, estoy tratando de organizar mis ideas. Esto es lo único malo de no editar el video. Pero bueno, Ariel lo que decía es que un fanfiction no es literatura porque no es original. Sin embargo, lo que yo he visto es que casi nada en la literatura es original. Es decir, todos los autores en alguna época de su vida se han basado en otros autores y en otras novelas y en otras cosas para crear sus propias obras. Entonces, si hablamos de eso, fanfiction existe desde el inicio de la literatura realmente. Y por otro lado, pues no hay nada original, entonces no puedes decir que fanfiction no es literatura porque no es original. Realmente, al final de cuentas, sí viene siendo una copia o está basado en otra cosa, pero pues es como lo que sucede con toda la literatura en todo el mundo. A mí un maestro en la carrera de letras nos decía que al final de cuentas todas las historias las encuentras en la Biblia, porque la Biblia es como... pues esta recopilación de todo lo que te pasa, desde incestos, muerte, lo que tú quieras, lo que se les ocurra de historia está en la Biblia, porque pues a partir de eso tienen que evangelizar, entonces todas las cosas que puedan pasarle a un ser humano están dentro de ahí. Si partiéramos de eso, entonces no hay nada original desde la Biblia. So, no puedes decir que algo no es literatura o si es literatura según si es original o no, para mi gusto en lo personal. Segundo, bueno, también tendríamos que definir primero qué es literatura, porque no puedes ponerte a hablar sobre algo si no lo has definido, para mi gusto.
Si ustedes se meten a internet les va a salir que literatura es cualquier texto escrito. Y de entrada yo creo que eso está pésimo porque ¿dónde dejas entonces, por ejemplo, la oralidad? Todo lo que son cuentos y leyendas que se han venido repitiendo desde generaciones y que al final hay personas que los han puesto por escritos. Por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm eran cuentos que se venían contando miles de años atrás. Pero, ¿qué sucede? ¿Los contamos o no como literatura? Yo en lo personal sí los considero literatura, pero entonces caemos en otras cosas. ¿Qué pasa con las rimas? ¿Qué pasa con los refranes? ¿Qué pasa con los dichos? Eso no es literatura, se puede considerar o no como tal. ¿Qué pasa con las cartas? Por ejemplo, están las cartas persas de Montesquieu, son consideradas literatura porque pues también no solo es una carta de hola mamá, te quería escribir para decirte que... No, es también toda una cosa crítica hacia la sociedad y todo. Pero bueno, tenemos mucha correspondencia de otros autores que se considera al final de cuentas el género epistolar, y entonces podemos decir que sus cartas son literatura porque son de autores conocidos, pero nuestras cartas no son literatura porque no somos autores conocidos. ¿O qué los diferenciaría al final de cuentas uno de otro? ¿O qué decimos, por ejemplo, de las listas del súper? ¿Qué pasa? Digo, porque es un texto escrito, ¿no? Entonces al final de cuentas una lista del súper contaría o no como literatura. ¿Qué pasa con el manga y con el cómic? ¿Cuentan o no como literatura por tener imágenes? Entonces la verdad es que la literatura es un problema muy complicado. No es de ahorita, son siglos y siglos de gente tratando de definir qué demonios es la literatura, qué se cuenta como literatura y qué no. Así que para mi gusto decir que cualquier texto escrito es literatura de entrada no cuenta. La RAE, ¿qué dice? La RAE dice que es un arte que emplea como medio de expresión una lengua, lo cual ya nos abre la parte hacia la oralidad y cosas por el estilo, pero sigue dejando las cosas muy al aire. ¿Qué es o qué no es literatura? Al final de ustedes, si ustedes se ponen a investigar, van a ver que hay miles de autores críticos, personas que han dado su opinión sobre lo que es literatura o no, y no hay una sola definición al final de cuentas. Pero lo que creo que sí es importante es decir, ¿qué es para uno la literatura? Yo por lo personal les puedo decir que para mí la literatura tiene que tener algo estético, tiene que dar ese placer estético, ser... Es complicado porque me puedo meter con muchas broncas filosóficas aquí, pero es lo sublime, es algo que te lleva más allá, que te da... O sea, no, tú cuando lees una lista del súper no te da un placer, pero cuando lees un libro sí te genera ese placer. También es una cosa de cuestión de fondo y de forma. Se cuida la estructura, se cuida el uso y el manejo del lenguaje, se emplea cierto tipo de palabras, no hablas de la misma forma con tu mamá que como cuando escribes un diálogo en un libro. Hay gente que ya lo hace, en lo personal yo no estoy de acuerdo, creo que sí se debería de mantener esa parte estética. Creo que Tommy acaba de pasar por atrás, ¿verdad? Otra cosa de la literatura es que tiene muchísimos significados, es plurisignificativa, es polisémica. Tú la lees y la interpretas de una forma y otra persona la lee y la interpreta de otra, y el lenguaje que utilizamos cada día se puede leer de mil formas. Es como cuando dices tus dientes como perlas, no estás pensando que sus dientes son perlas literalmente, te estás imaginando dientes bonitos o dientes blancos o dientes redondeados. Entonces es como plurisignificación que tiene. No sé si me acabo de inventar una palabra, pero agreguemos plurisignificación al diccionario. Y también es esta cosa de que toda la literatura al final de cuentas es ficción, lo cual la diferencia de una lista del mercado o de una propaganda o de cosas por el estilo. Ya pusieron la aspiradora, ¿ven qué mala suerte tengo? Y eso que hoy estoy grabando en domingo y no en sábado. Pero bueno, sí, lo que voy es, la literatura es ficción. ¿Por qué? Porque aunque se basa en hechos reales, por ejemplo el diario de Ana Frank o yo qué sé, lo que quieran, la Ilíada contando la guerra de Troya, aunque bueno, ahí sabemos que es ficción por los dioses, pero vaya, o sea, relatando el hecho que ustedes quieran, en el momento en que alguien se sienta a escribir un hecho, se vuelve ficción, porque estás poniendo las cosas desde tu punto de vista, se vuelve algo subjetivo, tú como autor decides a qué le das prioridad y a qué no. Tú interpretaste las cosas que pasaron, los hechos y todo, entonces al final de cuentas ya toda la literatura es ficción. Por más que digan basado en hechos reales, sí, basado en, pero ficción al final de cuentas. Una autobiografía es ficción porque tú decides qué contar y qué no y cómo lo cuentas. Todo es ficción. Entonces para mí, bueno, más o menos a grandes rasgos, eso es la literatura. La literatura tiene que cumplir para mi gusto con cierto tipo de elementos como estos y no podemos decir
que pues, no sé, una carta escrita a tu abuelito va a ser literatura porque pues no tiene cierta estructura, no tiene cierto uso del lenguaje, no tiene esta plurisignificación, no tiene una construcción complicada. ¿Me entienden? A eso me iría yo con literatura. En cuanto al canon, que es el otro tema que tocaba Ariel Bisset, bueno, el canon al final de cuentas se supone, y su significado es que es una lista o un catálogo, ahí les va a hablar aquí, y los cánones varían con cada época. Al final de cuentas decir los clásicos, que siempre hablamos de los clásicos, es algo también sumamente subjetivo, porque los clásicos de ayer, de hace 50 años y de hace 100 años no son los mismos. Entonces hablar de cánones y de todo tendremos que decir qué canon estamos utilizando, sobre qué críticos, sobre qué ramas, sobre qué movimiento nos estamos basando para hablar de cánones. Entonces ahí tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Ariel, porque pues no está diciendo ni siquiera en qué canon se basa. Y bueno, básicamente eso es mi opinión y mi idea de lo que es literatura. Otra cosa que tocaré rápidamente antes de que el video se haga enorme son los géneros. Realmente los géneros solo son tres, que es narrativo, poético y dramático, y lo demás, novela, literatura infantil y juvenil, todo eso vendrían siendo subgéneros derivados de. Si hablamos de eso, podemos yo creo pensar que el fanfiction podría volverse un subgénero por la forma en que se ha venido manejando últimamente. Creo que lo que se está haciendo a través de las redes sociales y la forma en que se están empezando a publicar libros como 50 sombras de Grey, que están basados en fanfictions y todo eso, o que son fanfictions, como La heredera de André Chapela, pues al final de cuentas nos está tal vez formando un nuevo género o un nuevo subgénero literario que tendríamos que analizar, y como tal, cada subgénero lo que debería tener son sus propias características, y a partir de ahí, si cumple con esas características, se dice si es bueno o malo, si se le puede considerar literatura o no. Pero hasta que no se definan primero esas características. Y bueno chicos, pues esa es básicamente mi opinión. Lamento que el video sea algo largo, pero es que es un tema muy polémico y nos podríamos tardar horas hablando de él. Pero quiero escuchar sus ideas, sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan que es literatura? ¿Por qué lo sienten así? No quiero tanto el que hablemos sobre si Crepúsculo lo es o no lo es, o si Harry Potter lo es o no lo es, sino qué vendría para ustedes a grandes rasgos siendo literatura. Y pues bueno, espero sus comentarios acá abajo. Les mando un gran beso y que tengan un excelente día, tarde, noche o lo que sea. Bye bye.